Hola, muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar Microbiología de Alimentos. Mi nombre es Betty Montero y es un gusto compartir este espacio con ustedes. Al finalizar la presentación vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para cualquier duda que tengan, con mucho gusto las vamos a resolver. Bueno, pues sin más por el momento vamos a iniciar nuestro webinar y nuevamente les agradezco su espacio, su tiempo. Ay, denme un minuto que tenemos aquí un inconveniente. Ya está. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues iniciamos con microbiología. ¿Qué es la microbiología? Es el estudio de los microorganismos, de su biología, su ecología y sus aplicaciones. Este término se deriva del vocablo griego que significa micro, pequeño, bios, vida y logos, estudio, tratado. Por lo tanto, la microbiología estudia los microorganismos más pequeños, es decir, aquellos seres que nosotros no podemos ver a simple vista. Además de esto, va a estudiar la estructura interna, externa, las formas, las características y las condiciones en las que se desarrollan estos seres. Microorganismo es cualquier organismo vivo que no es visible a simple vista. Para que nosotros podamos ver estos seres es necesario utilizar un microscopio. Platicábamos en el webinar anterior de microbiología para tratamientos térmicos acerca de los microorganismos buenos, malos y feos. Para quien no ha tenido oportunidad de ver este webinar, los invitamos. Al finalizar la presentación, quien esté interesado nos puede dejar su correo y con mucho gusto les compartimos el link. Bueno, pues entonces, retomando un poquito acerca de lo que platicábamos, los microorganismos buenos son aquellos microorganismos que favorecen algunos de nuestros procesos, como por ejemplo los podemos utilizar para la elaboración de quesos, de yogur, de cerveza e incluso hasta pueden estar presentes en nuestra microbiota. Los microorganismos malos son aquellos microorganismos que son capaces de generar enfermedades importantes y que pueden generarnos hasta la muerte. Y por último, tenemos a los microorganismos feos. Estos son aquellos que son capaces de generar enfermedades que pueden provocarnos desde diarreas, vómitos, dolores, infecciones, etcétera. Podemos ir al hospital, pero no nos morimos. Entonces, en resumen, estos son los microorganismos que se encuentran presentes en cualquier parte de nuestro ambiente. Bueno, la estructura de los microorganismos es muy simple y alberga especies beneficiosas, patógenas y otras que varían según las circunstancias. Si quieren conocer un poquito más a detalle de los microorganismos, nuevamente los invito al webinar de microbiología para tratamientos térmicos, en donde revisamos puntualmente cada uno de estos microorganismos y las condiciones en las que pueden crecer y desarrollarse. Sabemos que los microorganismos se clasifican de la siguiente manera, como bacterias, hongos, levaduras, parásitos y virus. Estos dos últimos no son de gran interés para esta presentación, ya que por sí solos no pueden presentarse en nuestros alimentos, solo en caso de que tengamos alguna contaminación cruzada. A ver, tenemos un comentario. Me comentan que no se escucha. No sé si me pudieran apoyar para comentarme si ya se escucha. Brenda Lorena Gutiérrez, por favor. Listo, perfecto, muchas gracias. Comentaba que los microorganismos que son parásitos y virus, en este caso para nuestra presentación no vamos a dedicarle mayor espacio, ya que estos microorganismos únicamente se presentan en los alimentos a través de una contaminación cruzada, ya sea por aguas contaminadas. A diferencia de las bacterias, hongos y levaduras, que estas sí pueden crecer y desarrollarse debido a la naturaleza del mismo alimento, por las condiciones y las características y componentes que contienen. De igual manera, para conocer más a detalle acerca de lo que son las bacterias, hongos, levaduras, en qué medios se reproducen y bajo qué condiciones, los invito a ver el webinar de microbiología para tratamientos térmicos. Al finalizar me pueden dejar su correo y se los comparto con mucho gusto. Okay. Muy bien.
Principales microorganismos en alimento. El objetivo de esta presentación es hablar acerca de estos microorganismos que están presentes en nuestros alimentos, conocer un poquito acerca de en qué alimentos se reproducen, cuáles son las condiciones óptimas de crecimiento y cómo podemos controlarlos en nuestros procesos. ¿Quién de nosotros no se ha enfermado alguna vez por comer alimentos contaminados? E incluso en nuestros procesos, ¿quiénes hemos tenido desviaciones en condiciones o características de nuestro producto? Que tenemos, por ejemplo, cambios de coloración, olores desagradables, botellas, latas infladas, etcétera. Pues bueno, todo esto se debe a los microorganismos presentes en estos alimentos. Por eso es importante implementar una serie de procedimientos o prerequisitos previos para que nosotros podamos eliminar o minimizar estas cargas microbianas y que nuestros tratamientos térmicos sean adecuados para nuestros alimentos. A ver, tenemos un comentario. Al final de la presentación, con mucho gusto, les damos respuesta. Muchas gracias. Les comentaba que en estas condiciones o cuando nosotros detectamos desviaciones en nuestros productos, por ejemplo, que tenemos latas infladas o olores desagradables en nuestros alimentos, se puede decir que tenemos alguna contaminación por algún microorganismo importante. En muchos de los casos, puede ser que estos microorganismos pertenezcan a los feos, que nos van a generar alguna desviación en nuestro producto, o en el peor de los casos, recaigan en los microorganismos malos, que es a lo que no queremos llegar, ¿verdad? Por lo tanto, en los alimentos existe una gran diversidad de microorganismos. En general, el número y tipo de microorganismo presente en un producto alimenticio terminado está influenciado por lo siguiente. Primero es el medio ambiente general del cual fue obtenido el alimento. Después tenemos la calidad microbiana del alimento en su estado fresco o antes de ser tratado. Es importante mencionar que los alimentos crudos, por su propia naturaleza, tienen una carga microbiana presente. Es por ello que en la industria alimentaria se implementa una serie de procedimientos y requisitos o prerequisitos que nos van a ayudar a tener control de estos ciertos contaminantes o presencia de microorganismos. Después tenemos las condiciones higiénicas bajo las cuales el alimento fue manipulado y tratado. Aquí es importante que nosotros como procesadores de alimentos consideremos y tengamos implementado correctamente un programa de limpieza y sanitización, además de buenas prácticas de manufactura. Más adelante vamos a trabajar un poquito con esta información y seguramente vamos a estar compartiendo un webinar relacionado a estos temas. Después tenemos la adecuación de las posteriores condiciones de envasado y manipulación. Nuevamente recae en el tema de buenas prácticas de manufactura y por último el almacenamiento. Este es otro tema importante para poder controlar que después de cualquier tratamiento no tengamos un crecimiento microbiano importante que pueda repercutir en nuestro producto final. Y bueno, pues vamos a empezar con los microorganismos de mayor interés presentes en nuestros alimentos. El primer microorganismo del que les vamos a platicar es Campylobacter jejuni. Este microorganismo lo vamos a encontrar principalmente en la leche cruda, en agua no tratada, carne de res, pollo o pescados crudos y que no estén bien cocidos. Es importante aquí hacer hincapié que, como les comentaba inicialmente, las materias primas crudas por su propia naturaleza van a contener una carga microbiana. Por ello, como parte de nuestros procedimientos, es importante implementar una serie de medidas de control para evitar que esa carga microbiana llegue a nuestro producto final. Las características que necesita este microorganismo para poder crecer y reproducirse son las siguientes. Necesitamos una temperatura óptima de 42 a 43 grados centígrados. Sin embargo, es importante mencionar que a partir de los 32 hasta los 45 grados centígrados puede estar presente este microorganismo. Requieren un pH que va de 6.5 a 7.5 como óptimo, sin embargo, a partir de los 4.9 hasta los 9.5 puede reproducirse.
y requiere una actividad de agua mayor a 0.987 o 0.997 para poder reproducirse. Esta es una bacteria en forma basilar con uno o varios flagelos polares. Son curvos, como se logra ver en la imagen, y pertenece al grupo de bacterias gram negativo, no formadoras de esporas. Este es un tema importante porque tenemos ciertos microorganismos que son formadoras de esporas y que son muy resistentes a altas temperaturas. Estos organismos son sensibles a las condiciones físicas, es decir, a la actividad de agua, al calor, a la radiación UV y a sales. A través de esto nosotros podemos controlar o evitar el crecimiento o presencia de este microorganismo en nuestros alimentos. Es importante también considerar que estos microorganismos no van a crecer a temperaturas menores de los 30 grados centígrados y su crecimiento es lento. No crecen en presencia de aire. Este es un tema también importante para aquellos procesadores en el cual nuestros alimentos van envasados al vacío o sin presencia de oxígeno. Este microorganismo puede crecer bajo estas condiciones y algo que les permite sobrevivir bajo condiciones adversas es que producen una biofilm. Seguramente algunos de nosotros en nuestros procesos o en nuestros equipos hemos observado la presencia de esta biofilm que difícilmente podemos eliminarla con una limpieza normal. Es importante en este tema recalcar un poquito lo que es la limpieza y la sanitización, ya que esto nos va a ayudar a eliminar o reducir las probabilidades de presencia de este microorganismo. Estos también son altamente sensibles a la pérdida de humedad y no sobreviven bien en superficies secas. Es sensible a ácidos fuertes, tales como ácido fólico, acético, ascórbico y ácidos lácticos. Para evitar la presencia de estos microorganismos, en muchos de los casos lo que hacemos es adicionar alguno de estos ácidos en la formulación para poder minimizar la probabilidad de que puedan presentarse en nuestros alimentos. Además de ello, como medidas de control, implementamos un tratamiento térmico adecuado. Aquí haciendo un poquito de paréntesis y retomando lo que platicábamos en el webinar de microbiología para tratamientos térmicos, estos tratamientos deben ser diseñados de acuerdo a las necesidades y propiedades de nuestro producto. Lo ideal es que estos tratamientos estén diseñados y evaluados por una autoridad de proceso. No es, o bueno, en algunos de los casos nos ha tocado que sabemos que nuestro vecinito hace un tratamiento donde pone una temperatura de 93 grados centígrados durante 3 minutos y si él no ha tenido problema, pues nosotros lo hacemos de esa forma. No es correcto, ya que no todos los procedimientos ni los procesos son los mismos. Es importante que nuestro procedimiento o nuestro proceso de tratamiento térmico se diseñe de acuerdo a las condiciones de mi producto. Otra de las medidas de control para este microorganismo es la acidificación. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, podemos agregar cualquiera de estos ácidos para poder minimizar la probabilidad de presencia de este microorganismo. Además, como les decía, son sensibles a la presencia de agua, por lo tanto podemos también reducir la actividad de agua y nos va a ayudar a evitar que puedan crecer en nuestro alimento. Y otra de las cosas que nos recomienda es prevenir contaminación cruzada. Es decir, si tenemos algún alimento crudo, no podemos almacenarlo en la misma cámara donde tenemos alimentos ya cocidos, porque este tema o esta mala práctica nos puede propiciar una contaminación de microorganismos que se encuentran presentes en un alimento crudo que van a migrar a nuestro alimento ya cocinado. El siguiente microorganismo de gran importancia para la industria de los alimentos es Clostridium botulinum. ¿Quién de nosotros no ha escuchado hablar sobre este microorganismo? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos Clostridium botulinum? Pues en lo personal, lo primero en lo que pienso es alimentos enlatados. Este es uno de los microorganismos de mayor interés para la industria de alimentos. ¿Por qué? Porque este microorganismo produce una toxina que si nosotros la ingerimos puede paralizar nuestro sistema, nuestros órganos y puede generarnos hasta la muerte. Sin embargo,
debido a la inteligencia, por llamarlo así, del hombre, también se le ha dado usos estéticos. Quienes no conocemos a personas que han utilizado el Botox, por ejemplo, para inyectarlo en alguna parte del cuerpo, en el rostro, para evitar que se presenten las arrugas, ¿no? Lo que hace el Botox en este caso es paralizar ese músculo o esa parte de nuestro rostro para evitar que la arruga se presente más o se vea más prolongada. Lo mismo que hace esta toxina, este Botox en nuestro rostro, lo hace con nuestros órganos. Sin embargo, en este caso, lo que vamos a provocar es la muerte de alguien, cosa que no queremos. Por eso es que es una de las bacterias de mayor interés porque crece en alimentos enlatados y puede, en el momento de ser ingerido por alguna persona, la probabilidad de muerte es muy alta. Las fuentes en donde podemos encontrar este microorganismo son alimentos enlatados, alimentos envasados al vacío, envueltos en forma hermética, productos derivados de carne de res, pescado, mariscos y en algunos casos hasta en aceites de cocina con hierbas. Las características que necesita este microorganismo para poder desarrollarse son las siguientes. Las condiciones que favorecen el crecimiento y la producción de esta toxina son, primero, la alta cantidad de proteínas. Después tenemos una baja concentración de sal. Un pH ligeramente ácido o alcalino, superior a los 4.6. Estos microorganismos van a crecer en ausencia de oxígeno y se multiplican en alimentos envasados al vacío o en atmósferas modificadas, como por ejemplo las conservas. Es importante también señalar que la temperatura óptima de crecimiento para estos microorganismos es de 45 a 50 grados centígrados. Sin embargo, a partir de los 3 grados centígrados pueden desarrollarse. Y otro dato muy importante de este microorganismo es que pueden sobrevivir condiciones de congelación. Este microorganismo es se encuentran ubicados, en el medio ambiente y sus esporas se encuentran habitualmente en el suelo, polvo, sedimentos, medio acuático e incluso podemos encontrarlo también en el tracto digestivo de los animales terrestres y marinos. Esta toxina va a afectar el sistema nervioso y nos puede causar alguna toxinfección que comúnmente se llama como botulismo. Es importante que tengamos también una serie de control en nuestros tratamientos térmicos. Aquí es el proceso clave. Es por ello que hacemos mucho hincapié en que nuestros tratamientos estén diseñados de acuerdo a las condiciones de nuestro producto y nuestro proceso. Las medidas de control para el crecimiento de este microorganismo son las siguientes. Primero es establecer un tratamiento térmico adecuado. Esta bacteria, este microorganismo se desactiva a 80 grados centígrados durante 10 minutos o un proceso equivalente. Estas condiciones de 80 grados centígrados durante 10 minutos es una condición que nos establece pues FDA a través de bibliografía. Sin embargo, como les comenté anteriormente, necesitamos tener el respaldo y diseñarlo de acuerdo a nuestro procedimiento. Podemos agregar también nitrito o cloruro de calcio como conservadores para evitar de igual manera la presencia de estos microorganismos. Podemos también implementar medidas de refrigeración o acidificación y reducción de humedad. Lo ideal es mantener una actividad de agua menor a 0.93. Bajo estas condiciones es como nosotros podemos controlar o evitar la presencia de estos microorganismos en nuestros alimentos. Siguiente microorganismo es Clostridium perfringens. Se encuentran en carne de res y productos derivados de ella. De igual manera que los microorganismos anteriores, el tener una materia prima cruda es una probabilidad alta de que este microorganismo se encuentre presente en nuestros alimentos. Este es uno de los patógenos bacterianos más ampliamente distribuidos en el ambiente gracias a su capacidad de formar esporas. Aquí este es un punto importante. Sabemos que las esporas
van a resistir temperaturas muy elevadas e incluso condiciones de desinfectantes. Pueden sobrevivir más de 6 horas a una concentración de sanitizante sin que les ocurra nada. Se encuentran comúnmente formando parte de la microflora del intestino humano y de los animales. Este es un bacilo gram positivo anaeróbico. Cuando la bacteria es expuesta a condiciones adversas, puede formar esporas que persisten en el suelo, en el agua, sedimentos de áreas sujetas a contaminación fecal de origen animal e incluso humano. Es importante, haciendo un paréntesis, que tengamos un programa de monitoreo ambiental en donde nosotros revisemos nuestras áreas de proceso y busquemos qué microorganismos pueden estar presentes. Independientemente de que la materia prima cruda tenga una carga microbiana, si nosotros no tenemos las condiciones de limpieza y sanitización en las áreas, podemos tener presencia de ciertos microorganismos. Como les decía, este es uno de los microorganismos que puede crecer o lo podemos encontrar en paredes, en techos, en suelo e incluso en aguas sucias. Las características para su crecimiento son las siguientes. Como temperatura óptima crecen de los 43 a los 47 grados centígrados. Sin embargo, desde los 12 hasta los 50 grados centígrados pueden reproducirse también. Necesitan un pH desde 6 hasta 8 máximo para poder crecer de igual manera. Como medidas de control, tenemos las siguientes. Primero es monitoreo de la producción y almacenamiento de los alimentos. Nuevamente nos hace hincapié en el tema de buenas prácticas de manufactura y procedimientos o prerequisitos para evitar que en alguna parte de nuestro proceso se contamine nuestros alimentos o nuestros productos y que puedan generar contaminación hacia otros procesos. Por eso es importante que tengamos establecidas un programa de buenas prácticas de manufactura que abarque desde el personal, limpiezas de áreas, de utensilios, de equipos y que tengamos un sanitizante adecuado, el cual nos asegure la correcta sanitización de las áreas. Hacemos la recomendación que se tenga una rotación de sanitizantes, ya que ciertos microorganismos generan resistencia a estos productos. Es como nosotros, cuando nos enfermamos, por ejemplo, de gripa, la primera semana tomamos una pastilla, la siguiente semana tomamos 2 pastillas, después son 3 pastillas y llega un momento en que podemos tomarnos toda la caja y no nos va a generar ningún beneficio. Lo mismo pasa con los microorganismos. Empiezan a generar esa resistencia hasta llegar el momento en que el desinfectante ya no va a generarles ninguna consecuencia y aunque agreguemos más producto, no vamos a eliminarlos. Después, otro de los puntos que nos recomienda para el control es recordar que este microorganismo es esporulador. ¿Qué quiere decir? Que va a generar esporas y que estas pueden crecer hasta temperaturas muy altas y van a resistir tratamientos térmicos muy elevados. Por eso es importante que previamente nosotros tengamos un programa en el cual nos asegure que estamos eliminando, inhibiendo o reduciendo estas cargas microbianas en nuestros procesos, en nuestras áreas y en las superficies que pueden estar en contacto con nuestros alimentos. También podemos aplicar una refrigeración apropiada. Es importante aquí asegurar que esta refrigeración siempre se mantenga abajo de los 10 grados centígrados, ya que como vimos, estos microorganismos pueden crecer arriba de esta temperatura. Y bueno, al momento de que nosotros cocinemos o calentemos nuestros alimentos, debemos asegurar que la temperatura interna de nuestros alimentos alcance por lo menos los 75 grados centígrados. Arriba de esta temperatura nosotros podemos ayudar a eliminar la presencia de este microorganismo. Este microorganismo es muy sensible al frío, así que podemos almacenar nuestros alimentos, como les decía, abajo de los 10 grados centígrados para poder evitar que pueda presentarse en nuestros alimentos. El siguiente microorganismo de interés es E. coli. Este microorganismo también es muy famoso en la industria de alimentos. ¿Quiénes de nosotros no hemos escuchado hablar de él? Bueno, pues es
un microorganismo en forma de bacilo, pertenece a los gram negativos y produce una toxina también. La cepa que se ha identificado en el ser humano es la O157H7, que ha presentado varias consecuencias importantes en el ser humano. Esto se transmite principalmente por el consumo de alimentos contaminados, como es, por ejemplo, la carne cruda o que no está bien cocida, e incluso hasta en la leche cruda puede estar presente. Como consecuencia nos puede generar colitis hemorrágica, o una diarrea sanguínea que puede generarnos hasta la muerte. Este microorganismo lo encontramos principalmente en la carne de res. Ha habido casos en que se ha detectado incluso en las hamburguesas que no están bien cocidas o que incluso están crudas, en productos frescos no cocidos, en leche cruda, jugos sin pasteurizar y agua contaminada. Las características que necesita este microorganismo para poder crecer y reproducirse son las siguientes. Requieren de una temperatura óptima desde los 35 a los 40 grados centígrados. Pero ojo, este microorganismo puede crecer a partir de los 7 grados centígrados y alcanzan una temperatura máxima de 46 grados centígrados. El pH que necesitan para poder sobrevivir y reproducirse es de 4.4, máximo 10, y una actividad de agua de 0.95 a 0.995. Como medidas de control, lo primero que hay que hacer para evitar la presencia de este microorganismo, pues nuevamente recaemos en el manejo sanitario, que son buenas prácticas de manufactura y limpieza de áreas, utensilios, todas las superficies que estén en contacto con nuestros alimentos, y personal. El personal es una clave importante en nuestros procesos, ya que ellos pueden ser los principales transmisores de contaminación hacia nuestros productos. Para controlar la presencia de estos microorganismos también es importante establecer temperaturas y tiempos de tratamientos térmicos. Lo ideal es establecer un tratamiento por arriba de los 65 grados centígrados. También podemos acidificar nuestro producto para alcanzar una condición en la cual nuestro alimento permanezca fuera del límite donde esta bacteria puede reproducirse. Es importante también prevenir la recontaminación. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que nosotros realizamos algún tratamiento a nuestro alimento, después de esto tengamos condiciones no adecuadas o insanitarias que puedan contaminar nuevamente nuestro alimento. Les daba el ejemplo hace un momento, por ejemplo, en algunas empresas, debido a los espacios o las condiciones, tal vez no tenemos áreas suficientes y almacenamos en la misma cámara alimentos crudos con alimentos ya procesados. Esta práctica es importante evitarla. Como les decía, tenemos una carga microbiana presente en el alimento crudo que puede contaminar ya nuestro alimento después de ser procesado. Es importante también mantener la cadena de frío durante el transporte, el almacenamiento y distribución de los alimentos crudos. Y bueno, nuevamente los invito a revisar nuestros prerequisitos de limpieza y buenas prácticas, porque esta es una de las medidas que nos va a ayudar a minimizar la probabilidad y presencia de estos microorganismos. Algo que es importante, nuestros tratamientos térmicos están diseñados para ciertas condiciones. No es lo mismo eliminar una carga microbiana con logaritmo de 10 a la 15 que una carga de 10 a la 8, ¿no? Entonces es importante que nuestros alimentos, a la hora de llegar a nuestra operación de tratamiento, tenga las condiciones para las cuales fue diseñada ese tratamiento térmico. Otro de los microorganismos de interés para la industria de los alimentos es la Listeria monocitógenes. Esta bacteria la vamos a encontrar en alimentos refrigerados, listos para consumir, carne de res, pollo, pescados y mariscos, leche sin pasteurizar o productos lácteos o alimentos elaborados a partir de leche sin pasteurizar. Este microorganismo pertenece a las gram positivas
resiste a condiciones adversas y en caso de haber ingerido algún alimento que contenga este microorganismo, puede presentar complicaciones importantes en nuestro organismo, que pueden repercutir desde el sistema nervioso, el corazón, por ejemplo, y para las mujeres embarazadas pueden haber daños severos en el feto que pueden provocar incluso hasta el aborto o la muerte. La relación que tiene este microorganismo con los alimentos, bueno, primero que es muy abundante en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a encontrar en el suelo, en la vegetación e incluso hasta en el agua. Frecuentemente este microorganismo es acarreado o transportado por los humanos y animales. Por eso es importante que nosotros reforcemos el tema de buenas prácticas con nuestro personal, ¿no? Que tengamos una limpieza de manos adecuada y que el personal sepa la importancia de por qué debe hacer esta actividad. En el agua de desecho puede estar presente también este microorganismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un proceso muy húmedo y tenemos agua estancada, ojo, porque ahí podemos tener algún crecimiento microbiano importante. Este microorganismo crece en intervalos de pH que van desde los 5 hasta los 9.5 y tolera altas concentraciones de sal. Relativamente resiste a secado y se multiplica a temperaturas que van a partir de los 4 grados centígrados, es decir, que puede sobrevivir temperaturas de refrigeración. Las medidas de control. Nuevamente, podemos controlar la presencia de este microorganismo a través de tratamientos térmicos adecuados a nuestro proceso. Acidificación, control de materia prima, es decir, que nosotros tengamos las medidas para evitar que nuestra materia prima pueda contaminar nuestro proceso. Podemos cocinar el alimento a una temperatura mayor de los límites establecidos para poder evitar que esta bacteria pueda crecer en nuestro alimento. Es importante también considerar la limpieza nuevamente de las áreas, los contenedores o transportes donde pueda estar en contacto nuestra materia prima y, bueno, prevenir contaminación cruzada. Siguiente microorganismo de interés es Salmonella. De igual manera, este es uno de los microorganismos más comunes que encontramos en los alimentos. ¿Quiénes de nosotros no hemos ido a cenar tacos y nos comemos 10 tacos y al otro día tenemos un dolor de estómago impresionante, diarrea, ganas de vomitar y demás? ¿Qué es lo que hacemos como un mexicano? Pues decir que comimos mucho y nos enfermamos porque nos pasamos de tacos, ¿no? Sin embargo, una de las consecuencias que puede ser es que esos tacos pudieron haber estado contaminados por este microorganismo, lo cual generó que tuviéramos dolor de cabeza, que nos doliera el estómago, que tuviéramos diarrea, vómito, incluso fiebre. Es importante que tengamos ciertas medidas. Ya sé que los tacos son buenísimos y a todos nos encanta, pero sí es importante que cuando tengamos algunos de estos síntomas vayamos al doctor y tengamos un tratamiento porque este microorganismo puede generarnos consecuencias importantes. ¿Dónde podemos encontrarlo? Primero, bueno, en los huevos crudos o que no están bien cocidos. Nuevamente los encontramos en carne de res, pollo, pescados, mariscos, leche cruda o productos lácteos, productos frescos, salsas, aderezos o mezclas para pastelería, postres, etc. ¿Cuál es la causa que puede generar que estos microorganismos estén presentes en los alimentos? Primero, nos dice que es un enfriamiento inadecuado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos carne en el congelador que queremos cocinar por la tarde? Lo más fácil y práctico que hacemos es sacar la carne del congelador y dejarla en una parte o en un área de la cocina donde a temperatura ambiente se vaya descongelando. Error. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dándole las condiciones a este microorganismo para que pueda crecer en nuestra carne y al rato que la cocinemos todos nos enfermamos del estómago.
De hecho, la norma 251 nos recomienda que los alimentos que estén congelados para su descongelación se muevan al refrigerador y se descongelen de acuerdo a cómo va pasando el proceso. Es importante también considerar la temperatura de cocimiento y los tratamientos térmicos. Si nosotros aplicamos un tratamiento térmico insuficiente, es decir, que las temperaturas no son las correctas o los tiempos no son los correctos, podemos generar las condiciones para que este microorganismo crezca. En algunas ocasiones hemos encontrado algunos casos donde, por ejemplo, el operador ya conoce que si mete el dedo, la temperatura está aproximadamente a 93 grados porque el termómetro se le cayó y se perdió y no sabemos en dónde quedó. Entonces, con el dedo ya prácticamente su sensor, y el cual dice que si su dedo ya siente que está en temperatura, ya ingresan el producto, ¿no? En el caso de tratamientos a baño María. Entonces lo deja el tiempo que él considera que es necesario y saca el producto y así se va con las siguientes tarimas. Ojo aquí, es importante que nosotros hablemos con el encargado de realizar esta operación y que tenga las herramientas para poder llevar a cabo este tratamiento de acuerdo al diseño o a las condiciones de nuestra operación. Porque si nosotros no damos el tiempo o no llegamos a esa temperatura, les comentaba que vamos a generar la condición para que este microorganismo o alguno de los otros puedan crecer en nuestro alimento. Otra de las condiciones por las cuales va a estar presente, pues nuevamente es la contaminación cruzada, que ya lo platicábamos, ¿no? Si nosotros no tenemos las medidas correctas, podemos contaminar nuestros alimentos ya cocinados o procesados. Las características para su crecimiento en alimentos son una temperatura óptima de 35 a 43, sin embargo, desde los 5.2 hasta los 46.2 grados centígrados puede estar presente. El pH que necesitan para reproducirse es de 3.8, máximo 9.5, y una actividad de agua de 0.93 y mayor a 0.99. ¿Cuáles son las medidas de control efectivas para evitar la presencia de este microorganismo? Bueno, pues la más común y utilizada en la industria de alimentos, pues es el tratamiento térmico. Podemos también agregar ácidos para controlar el pH de nuestro alimento y evitar que pueda crecer en estas condiciones. Podemos además reducir la actividad de agua y, bueno, pues el manejo sanitario de los alimentos. Es importante comentarles también que este microorganismo puede sobrevivir en procesos de congelación y secado, es decir, que si nuestros alimentos necesitan un proceso de congelación y no tuvimos las medidas previas, puede aún así estar presente en nuestro alimento. El siguiente microorganismo es Shigella. Es un género de bacterias gram negativas. Estos microorganismos son capaces de crecer en ausencia de oxígeno. Su forma es de bacilos y no generan esporas. Estos microorganismos pueden crecer en condiciones de refrigeración a temperaturas que van arriba de los 6 grados centígrados. Los podemos encontrar principalmente en ensaladas, productos lácteos, ostras crudas, carne molida de res, pollo y agua sucia. Las características que necesitan para su crecimiento y desarrollo, pues bueno, una temperatura mínima de 6.1 grados centígrados y máximo 47.1 grados centígrados. Un pH menor de 4.5 y mínimo de 9.3 y una actividad de agua de 0.96. La relación que tienen con los alimentos. Este microorganismo puede crecer en nuestros alimentos si la refrigeración es inadecuada, es decir, si tenemos condiciones abajo de los 6 grados centígrados. La contaminación por operadores infectados. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno de las personas que laboran con nosotros y manipulan nuestros alimentos tienen alguna infección, pueden transmitirla hacia el producto.
En los productos marinos que vienen de aguas contaminadas, de igual manera es un tema que nos puede repercutir en el alimento, en nuestro producto final. Este microorganismo no sobrevive pHs abajo de los 4.5, de igual manera no sobrevive en un tratamiento térmico y rara vez se encuentran presentes en alimentos procesados. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aplicamos un tratamiento térmico diseñado correctamente, es casi un hecho que nuestro alimento después de este proceso, de este tratamiento, no tenga presencia de este microorganismo. Las medidas de control comúnmente utilizadas para la industria de alimentos son las siguientes. Primero, como les acabo de mencionar, un tratamiento térmico. Lo ideal, ya les comentaba, que estemos arriba de los 46.1 grados centígrados durante el tiempo que nuestra autoridad de proceso determine. Podemos aplicar también un tratamiento de acidificación en nuestra formulación e incluso podemos hacer uso de conservadores como por ejemplo el triclosan o el nitrito, que nos van a ayudar igual a minimizar la probabilidad de presencia de este microorganismo. Es importante apoyarnos previamente con desinfectantes, como los mencionaba inicialmente. Este es un tema clave para evitar la presencia de microorganismos en áreas, superficies de contacto e incluso en los operadores. El sanitizante más recomendado para la industria de alimentos es hipoclorito de sodio, ya que este desinfectante nos ayuda a eliminar la presencia de estos microorganismos y además que tienen ciertas características de residualidad y nos van a ayudar a mantener las áreas por más tiempo desinfectadas. Podemos aplicar también métodos de radiación. Por ejemplo, estos microorganismos son sensibles a la radiación gamma. Podemos utilizarlo en los alimentos que puedan resistir estas condiciones. Nuevamente, el tema de higiene y buenas prácticas en personal, en áreas, en superficies, es importante. El uso de agua tratada adecuadamente y el manejo sanitario de desechos. En algunas ocasiones nos puede suceder que debido al proceso o las condiciones del área, no desechamos o no sacamos los desechos con frecuencia, sino que esperamos hasta que termine el turno o al siguiente día sacamos todo el desecho del día anterior. Esa es una mala práctica que nos puede perjudicar en contaminación hacia nuestras áreas. Estos microorganismos pueden crecer también en el piso, en el techo, en el ambiente. Entonces, si nosotros no cuidamos estas condiciones, podemos generar esta contaminación. Siguiente microorganismo es Staphylococcus aureus. Lo encontramos principalmente en productos lácteos, ensaladas, masas rellenas con crema y otros postres. Comidas con alto contenido proteico, como por ejemplo el jamón cocido, la carne de res y pollo crudos, nuevamente vuelven a salir estos productos. Y algo que es importante también es que este microorganismo se encuentra o podemos encontrarlo también en los seres humanos. Por ejemplo, en la piel, en heridas infectadas, en granos, nariz y garganta. ¿Por qué es importante que nosotros reforcemos con nuestro personal el tema de buenas prácticas de manufactura? Por ejemplo, si alguien se corta, en algunos de los casos nos ha tocado que por pena el operador no se acerca y prefiere tener la herida y seguir laborando de esa manera. Sin embargo, no conocen la consecuencia que eso puede ocasionar. Si esa herida se infecta y al momento de manipular nuestros alimentos, podemos generar o transmitir esa contaminación al producto. De igual manera, en algunos casos, por ejemplo, si se tocan la cara o la nariz o estornudan o alguna de estas malas prácticas y el producto está expuesto, pues bueno, podemos contaminarlo. Por eso es muy importante que nosotros reforcemos el tema de buenas prácticas con nuestro personal, porque a partir de ellos podemos nosotros evitar presencia de cualquier tipo de microorganismos que puedan crecer en esas condiciones, además de apoyarnos con métodos para el control. Las condiciones
o las características que necesita este microorganismo para desarrollarse es una temperatura mínima de 10 grados centígrados y máxima 48 grados centígrados. El pH que requieren es de 4 a 9.6 y una actividad de agua de 0.25 a 0.99. Estas bacterias son en forma esféricas, como logramos ver en la imagen, y generalmente se encuentran en racimos. Pertenecen a las bacterias gram positivas y algunas cepas producen enterotoxinas. Esto quiere decir que pueden ser termorresistentes. Son anaerobias facultativas y resisten condiciones adversas. Las medidas de control más común utilizadas son el manejo sanitario, lo que son buenas prácticas de manufactura, higiene, limpieza, sanitización, lo vamos a ver prácticamente en toda la presentación. Necesitamos también tener control de temperatura durante el manejo del producto, desde un procesamiento térmico adecuado y un enfriamiento adecuado. Es importante también aquí considerar que para los procesos donde aplicamos temperaturas elevadas y hacemos un choque térmico o un enfriamiento, es importante cuidar esos tiempos porque si nosotros no realizamos la operación en los tiempos establecidos, se dan las condiciones para que este microorganismo pueda crecer. La cocción y el tratamiento térmico destruyen al microorganismo, pero la toxina es resistente. Lo que les mencionaba, este microorganismo produce enterotoxinas y estas van a resistir temperaturas muy elevadas. Si se llega a dar el caso de la presencia o el crecimiento de alguna toxina, nuestro tratamiento térmico no va a asegurar la eliminación de esa toxina. Es importante considerar que puede haber crecimiento de este microorganismo en actividades de agua de hasta 0.85. El siguiente microorganismo de interés es Vibrio cólera. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos cólera? Cólera, ¿verdad? Bueno, este microorganismo se relaciona a una enfermedad muy importante que se presentó hace muchos años en ciertos continentes y que de acuerdo a los estudios se identificó que el serotipo de interés es el O1 y este es el causante de la cólera. La fuente de contaminación, pues básicamente son los alimentos crudos contaminados. Es por ello que es importante considerar o tener en cuenta ciertos controles, ya que podemos encontrarlos en pescados, mariscos crudos o que no estén bien cocidos u otros alimentos y aguas contaminadas. En el peor de los casos, si nosotros, que ojalá nunca pase, ¿verdad? Llegáramos a contaminarnos o ingerir algún alimento contaminado con este microorganismo, vamos a tener síntomas importantes que puede ser desde diarreas, dolores abdominales, náuseas, vómito, deshidratación y en el peor de los casos la muerte. Por eso es importante que nosotros como procesadores de alimentos tengamos en cuenta estas condiciones porque en nuestras manos tenemos la salud de nuestros clientes y pues no estaría nada padre que se enfermaran por culpa de alguno de nuestros alimentos contaminados. Las características que necesitan para su crecimiento son una temperatura de 5 hasta los 43 grados centígrados, el pH que requieren es de 4.8 a 11 y la actividad de agua es de 0.94 a 0.996. La relación que tienen con los alimentos prácticamente puede desarrollarse por malas prácticas de manufactura, contaminación de suministros de agua, pescados y productos marinos crudos que vengan de aguas que estén contaminadas y verduras que se hayan regado con agua contaminada también. Las medidas de control que utilizamos, pues básicamente es evitar el consumo de estos productos crudos, mantener estos alimentos en una refrigeración por debajo de los 5 grados centígrados y o aplicar una cocción arriba de los 43 grados centígrados. Y nuevamente, bueno, pues prevenir la recontaminación, es decir, si nosotros ya aplicamos alguna medida de control, evitar que posteriormente a esta medida tengamos
condiciones que puedan contaminar nuestros alimentos. El siguiente microorganismo es Yersinia enterocolítica. La encontramos en carne de res, pescados y mariscos crudos, productos lácteos, productos frescos y agua no tratada. Este microorganismo crece en temperaturas que van desde el -1 grado centígrado hasta los 42 grados centígrados. Necesitan un pH de 4 a 10 y una actividad de agua de 0.95 a 0.997. Aquí es importante considerar, como dice, temperatura mínima que requieren para su crecimiento es -1 grado centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que van a soportar temperaturas de congelación. Este es un microorganismo en forma de bacilo, como lo vemos en la imagen. Pertenece a las gram negativas y aunque no común en infecciones en humanos, puede ser severo, es decir, que nos va a generar algunas enfermedades importantes gastrointestinales que nos pueden llevar incluso hasta el hospital. Las medidas de control recomendadas para evitar la presencia de este microorganismo, bueno, es un tratamiento térmico que sea arriba de los 50 grados centígrados. Podemos agregar también cloruro de calcio en nuestra formulación arriba del 5%. Podemos también controlar la acidificación de nuestros alimentos para tener un pH por debajo de los 4.6. Les decía que la refrigeración no es una medida de control, ya que el microorganismo va a sobrevivir desde el -1 grado centígrados. Y bueno, nuevamente les recomendamos evitar la contaminación cruzada. Siguiente microorganismo es Bacillus cereus. ¿Qué sabemos de este microorganismo? Lo podemos encontrar en alimentos lácteos, carnes, especies y productos secos. En cereales como por ejemplo arroz o en platillos preparados a partir de cereales como maíz, almidón de maíz, papa, verduras, sopas y salsas. Necesitan un pH de 5 a 8.5 para poder crecer y reproducirse, una temperatura de los 4 a los 55 grados centígrados, siendo la temperatura óptima de crecimiento de 30 a 40 grados centígrados y una actividad de agua de 0.93. Estas bacterias, microorganismos, como se logra ver en la imagen, de igual forma son bacilos, también pertenecen a los gram positivos y son aerobios facultativos. Estos microorganismos generan esporas, es decir, que al momento de que, o en caso de que se generen esporas, un tratamiento térmico puede no ser efectivo, ya que, como les he estado comentando, estas esporas son termorresistentes. La relación que tienen con los alimentos, bueno, las esporas sobreviven el cocimiento, es decir, si nosotros tenemos una temperatura de, por ejemplo, 58 grados centígrados, por dar un ejemplo, la espora no va a eliminarse en esa temperatura. Necesitamos una temperatura más agresiva para poder eliminarlas. Lo ideal es que cuidemos las condiciones para que no tengamos esporas en nuestro alimento y nuestro tratamiento térmico sea adecuado para el alimento. También sucede que si nosotros retenemos nuestro alimento en una temperatura, por ejemplo, de los 10 a los 55 grados centígrados, por un periodo prolongado, les estamos dando la condición a este microorganismo para que pueda crecer en ese alimento. Otra de la relación que tenemos con los alimentos es el manejo inadecuado de las temperaturas, es decir, que no alcancemos los rangos establecidos o los tiempos que la autoridad de proceso o nuestro proceso nos exija. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar la presencia de este microorganismo? Pues primero es evitar el abuso en el manejo de los tiempos y las temperaturas. Como lo acabo de mencionar, necesitamos cuidar que nuestro alimento no esté por periodos prolongados en una temperatura donde este microorganismo pueda crecer. Los productos calientes deben retenerse a temperaturas mayores de los 60 grados centígrados hasta el momento de ser servidos.
y debemos realizar un enfriamiento rápido abajo de los 10 grados centígrados. Y bueno, por último tenemos aflatoxinas. La aflatoxina son toxinas que pueden presentarse en alimentos contaminados. Estas aflatoxinas las vemos comúnmente, por ejemplo, en pan o en tortilla, donde logramos ver como cositas peluditas verdes en la superficie de nuestro alimento. ¿Qué quiere decir esto? Que algún microorganismo generó o está presente en nuestro alimento y como resultado se generó el crecimiento de aflatoxinas. Generalmente, o bueno, más bien siempre es un hongo el que va a generar la presencia de una aflatoxina. Como nos dice la diapositiva, bajo condiciones favorables de temperatura y humedad crecen los hongos y pueden producir aflatoxinas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos de vacaciones y dejamos un pan una semana o 2 semanas, si tenemos suerte, ¿verdad?, de irnos tantos días de vacaciones, o un mes, cuando regresemos y veamos nuestra alacena, el pan va a estar verde. ¿Qué quiere decir eso? Que un hongo estuvo en contacto con el alimento y dio como resultado la presencia de aflatoxinas. ¿En dónde más podemos encontrar este microorganismo? Bueno, pues en el maíz, productos de maíz, cacahuate y sus productos, diversas nueces, semillas de algodón y leche. Por ejemplo, las empresas donde trabajan con harinas, uno de los requisitos que nos pide la normatividad es que al momento de recibir nuestra materia prima, nuestra harina, tenga un certificado de calidad y que además tengan análisis de aflatoxinas, porque sabemos que este microorganismo puede llegar hasta nuestro producto final. Las características que necesita este microorganismo para crecer es una temperatura mínima de 4 grados centígrados y máxima 45 grados centígrados, es decir, que a temperatura ambiente sin problema puede crecer. Estos hongos requieren ciertas condiciones favorables para su crecimiento y producción de aflatoxinas. Generalmente necesitan temperaturas elevadas y una actividad de agua elevada también. Las podemos encontrar además en el ambiente y en el suelo. ¿Ok? Y bueno, es importante de igual manera establecer ciertas condiciones de control para evitar la presencia de estos microorganismos. Y bueno, para concluir, es importante mencionar que tenemos ciertos agentes que nos ayudan a controlar la presencia de estos microorganismos. A lo largo de la presentación se hicieron ciertas recomendaciones que iban, por ejemplo, tratamientos térmicos, adición de ácidos, reducir la actividad de agua, todo el tema de buenas prácticas de limpieza y sanitización y demás, ¿no? Sin embargo, es importante considerar que tenemos agentes físicos, como pueden ser la temperatura, el pH, radiación, filtración, etcétera, y agentes químicos, como por ejemplo los fenoles, alcoholes, cloros, sales, etcétera. Para más detalle, nuevamente los vuelvo a invitar a nuestro webinar de microbiología para tratamientos térmicos, en donde vemos un poquito más a detalle estas condiciones para poder controlar cada uno de los microorganismos. Hablamos un poquito acerca de las condiciones del pH, el grado de acidez, la actividad de agua, temperaturas, tratamientos térmicos y demás. En este webinar el objetivo es proporcionarles información acerca de estos microorganismos patógenos que pueden afectar nuestros alimentos. Pero más detalles acerca de cada uno de los tipos de microorganismos presentes podemos encontrarlos en esta presentación. Por el momento, eso es todo acerca del webinar de microbiología para alimentos. Les agradezco por su participación y es un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Antes de pasar a preguntas y respuestas, me gustaría hacerles la invitación también para un par de eventos que tenemos en puerta. La siguiente semana vamos a estar presentes en el FoodTech Summit los días 25 y 26 de septiembre. Nuestro stand es el 2217, nos va a dar mucho gusto verlos por ahí. Ojalá nos puedan visitar porque tenemos
algunos regalitos para las personas que nos visiten, y si nos comentan que nos escuchan nuestros webinars, seguramente les vamos a regalar algo. También les comento que el 3 de octubre estaremos en la ciudad de Guadalajara, en el CIAC. Vamos a impartir un seminario acerca de cuáles son los requisitos que se necesitan para exportar a Estados Unidos. Este seminario tiene un costo o una cuota mínima de 100 pesos para las personas que no están afiliadas al CIAC, y se puede pagar en efectivo el mismo día del evento. De igual forma, el 3 de octubre vamos a tener el webinar de defensa alimentaria. Bueno, en este caso les recomendamos que sí nos acompañen. Este es un requisito importante ya para los esquemas reconocidos por la GFCI, que prácticamente ya empieza a ser obligatorio para la industria de alimentos. Los invitamos, vamos a estar proporcionando algunas herramientas y consejos para cómo establecer un plan de defensa alimentaria. De igual manera, tenemos una plataforma de capacitación que próximamente ya estamos por lanzarla, en donde van a poder encontrar temas de interés, van a encontrar webinars que ya hemos impartido y temas de acuerdo a la necesidad de cada una de las operaciones de la industria. Y bueno, por último, quiero hacerles una invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Cialico, en las cuales compartimos de manera diaria información de interés acerca de actualizaciones, newsletter de temas de interés para la industria de alimentos, además que estamos presentes y podemos resolver dudas o comentarios que puedan surgir. Nos va a dar mucho gusto saludarlos por ahí también. Y bueno, pasamos al esquema de preguntas y respuestas. A ver, nos comentan. Buen día, gracias por la información. En una parte sobre medidas de control de Shigella indicaban el uso de triclosan, pero este sanitizante está prohibido actualmente por FDA. Es correcto, este sanitizante está prohibido para FDA, sin embargo, en México sí podemos utilizarlo. En caso de los biofilms, ¿cuáles son las mejores formas de prevenir su formación y cuáles serían las mejores formas de detectarlos en la superficie de interés? Ok, se encuentra Verónica Ortiz con nosotros y nos va a ayudar a resolver la siguiente duda. Hola, en el caso de biofilms, tendríamos que revisar evidentemente a partir de qué está formado el biofilm. Uno de los próximos webinars que tendremos será sobre limpieza y sanitización en sistemas SIP, en sistemas cerrados y cómo prevenirlo. Pero la condición o las mejores formas de prevenir la formación es una adecuada limpieza. Usualmente en superficies inertes, el primer destello que podríamos tener de la presencia de un biofilm es cuando aparecen pseudomonas. Entonces, usualmente pseudomonas fluorescens, si tenemos pseudomonas en superficies, es porque tenemos un biofilm presente. Si estamos tratando con leche, pues ya ni siquiera necesitamos las pseudomonas. Sabemos que se va a generar biofilm y esta condición establece que los protocolos de sistemas de lavado sean los adecuados para ello. Aunque lavado y sanitización siempre es un tema de importancia, muchas veces se considera que nada más por lavar o por recircular detergentes y sanitizantes tenemos u obtenemos esta condición, lo cual no es cierto. Entonces, para monitorearlo, el raspado es importante. 2, la presencia de pseudomonas o la presencia de coloraciones rojizas, que es otro tipo de pseudomonas, llega a ser un factor detonante. Y 3, sabemos que si es leche, existe la presencia de biofilm, entonces lo que se tiene que hacer ahí es determinar la periodicidad de los lavados, ya sean lavados intermedios o lavados profundos, y cuáles son sus condiciones para lograr que no exista esta condición.
Ok. Nos comenta Sergio Ramírez que cuándo vamos a impartir nuevamente el webinar de microbiología de procesos térmicos. Si gustas, dejarme tu correo y te comparto el link. El curso ya lo tenemos pregrabado y puedes tomarlo en el momento que mejor te quede. No tenemos todavía o no nos están pidiendo todavía que se detecte este microorganismo. ¿Quién más nos pregunta? ¿Qué concentración de cloro de sodio es ideal para inhibir el botulino? Dame oportunidad. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Fernández. También apoyo aquí en los webinars de Ciálico. Y pues bueno, no necesariamente tiene que ser cloruro de sodio. Podemos estar hablando de sales que bajen la actividad de agua. Habíamos visto que para la FDA como una barrera para inhibir el crecimiento del Clostridium botulinum necesitamos una actividad de agua total de 0.86 para abajo. Entonces, pues bueno, con base en eso es que se determina la cantidad de cloruro de sodio o cualquier otra sal o soluto que se vaya a utilizar en una salmuera, por ejemplo, para poder controlar el crecimiento de Clostridium botulinum. Entonces, aquí tal vez lo más importante no es la concentración de la sal que vamos a utilizar, sino la actividad de agua final del producto. Carol Elizalde, claro que sí, nos ponemos en contacto contigo para poder enviarte la información de este webinar. De todas formas, este webinar va a ser está siendo grabado y cuando terminemos va a ser subido a nuestra plataforma. Entonces, ahí es donde les enviamos el correo para que lo puedan, al correo para que lo puedan ver otra vez. Visualizar. Y saludos a Chile. Carol, un gusto saludarte. Sergio, te agradecería si me puedes dejar tu correo para que te comparta la información en un momentito más. Lorena Castro, buenas tardes. La rotación de desinfectantes y esporicidas también aplica cuando se trata de desinfección de materia prima o solo a superficies. Aplica para ambas, pero depende de qué forma ustedes van a realizar la sanitización o desinfección de su materia prima. Pero por lo general es para ambos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de zanahorias, por ejemplo, no sé, vamos a hacer un pastel de zanahoria y utilizamos zanahorias, pues sí podemos estar rotando el sanitizante, aunque pues se entiende que estas materias primas van a ser utilizadas al momento. ¿Alguna otra pregunta? Aquí tengo una más. Hola, ¿qué temperatura se requiere para inactivar esporas de Cereus? Las esporas, como les comentaba, son termorresistentes, por lo cual necesitan una temperatura mucho más elevada que una célula en estado vegetativo. Para ello, lo ideal es utilizar una temperatura por arriba de los 121 grados centígrados y además, bueno, se recomienda tener el control, como les comentaba durante la presentación, del pH, que se encuentre entre los 4.9 y 9.3. Otra de las medidas de control que podemos implementar también es el porcentaje de sales, que lo ideal es estar en un porcentaje arriba del 7% en la formulación. Ok. A ver, nos comentan. A veces en mis auditorías evidencio halos rosados en las cortinas, halos rosados en las cortinas sanitarias que son instaladas en las entradas de las cámaras de frío de los restaurantes. ¿A qué microorganismos podrían obedecer estas condiciones? Muy bien. Esos microorganismos que logramos ver en estas áreas generalmente son pseudomonas. Estos microorganismos van a resistir temperaturas de refrigeración y generalmente los observamos con una apariencia en color rosa. Sí, de hecho, cuando tenemos crecimientos de microorganismos en zonas que no son comida necesariamente, como plásticos o resinas o algo por el estilo, estamos hablando de pseudomonas.
o cualquier, bueno, o también ciertos hongos, como el hongo este negro muy famoso que crece en los plásticos de los baños, que pues sucede mucho en muchas plantas de alimentos. De hecho, cuando tenemos colores como muy vivos, extraños, algún amarillo fluorescente en un queso o algún rosa mexicano o algo por el estilo, por lo general hablamos de la presencia de pseudomonas. Así también me gustaría platicarles que evidentemente los hongos pueden crecer en cualquier superficie que tenga disponibilidad de carbono. Entonces, por las condiciones del medio, usualmente, dependiendo del tipo de producto que se procese en esas áreas, pseudomonas es prácticamente lo más común, aunque la presencia de hongos con filamentos rosas, ya cuando tenemos ese crecimiento, bueno, es realmente preocupante, hay que aventarle una bomba de cloro ahí adentro y salir corriendo. No, es cierto. Pero bueno, cualquiera de esas dos opciones pueden ser por una falla de limpieza en el área. ¿Habría la posibilidad de que fuera Listeria monocytogenes? Sí, pero usualmente Listeria monocytogenes no las vamos a encontrar sobre superficies verticales, sino en superficies horizontales. Por ejemplo, en un área en la que, si es una cámara fría y yo tengo una cortina de plástico, usualmente van a crecer listeria en la zona húmeda de abajo de la cortina. Cuando nosotros no tenemos humedad presente en zonas frías, es muy difícil que tengamos la presencia de listeria porque está relacionado su crecimiento con la humedad. Ok, Sergio, confirmo tu correo y Octavio también. Con mucho gusto les compartimos la información. Brenda Lorena igual nos pide el webinar de microbiología para tratamientos térmicos. ¿Me puedes apoyar con tu correo, por favor? Y Carol nos dice, ¿qué concentración se recomienda el cloro para eliminar hongos en superficies? A ver. Depende mucho de la aplicación que se le va a dar. Nosotros, pues bueno, nosotros les recomendaríamos que contacten a su proveedor de químicos, porque ellos tienen muy buenas alternativas para utilizar sanitizantes que puedan eliminar esta clase de microorganismos de superficies. Por lo general, sí, en Estados Unidos aman el uso de cloro para sanitizar, pero no les recomendamos esto ya que pues, es un poquito más escandaloso. Los proveedores de material químico tienen muy buenas alternativas para que ustedes puedan realizar desinfecciones y sobre todo porque recuerden que se tienen que rotar estos sanitizantes, porque si no los rotan vamos a estar creando resistencia. Probablemente no en los hongos, pero sí en las bacterias que tienen un material genético muy inestable. Y también para los fagos, que pues, son virus que pueden infectar a las bacterias y que también se encuentran en el ambiente. Entonces, para estos límites de cloro y todo esto, pues lo más importante es contactar a su proveedor de químicos y pues bueno, si ustedes están utilizando cloro comercial de uso doméstico, no es recomendable tampoco, porque no cumple con las características para la industria. Quiero añadir, aparte de lo que les comentó Vic, en el uso del cloro tenemos que tener la consigna efectivamente de qué tipo de cloro. Si estamos utilizando hipoclorito, que es una de los usos más usuales para desinfección, cuando usamos cloro nosotros tenemos un tiempo de vida del cloro como de cualquier sanitizante, ¿no? Aquí el tema es que los iones de cloro tienen una vida útil, por así decirlo, de máximo 2 horas. Entonces, este es un factor que tenemos que considerar para que no haya recontaminación, porque podríamos tener contaminación cruzada. Evidentemente, cualquier cloro residual que quede por debajo de 1.5 partes por millón nos causa un problema. Entonces, la concentración evidentemente pues va a depender de el proveedor de químicos en relación a la concentración del sanitizante y cómo se utilice. Pero estos son 2 puntos a considerar. Uno, el tiempo de residencia del cloro y cuál es su tiempo de efectividad, que no debe de pasar de 2 horas. Y 2, que el residual nunca quede por debajo de 1.5 partes por millón. Perfecto. Brenda Lorena, confirmo de recibido tu correo y Marixa, de igual manera, nos envía su correo para el webinar. Con mucho gusto, en un momentito les compartimos la información.
bueno, es importante comentarles que tenemos algunos, o hemos impartido algunos otros webinars que aprovechando, les podemos igual compartir la información y como decía Víctor, en nuestra plataforma van a poder encontrar ya toda esta información que los vamos a empezar a publicar en nuestras redes sociales. Así es, los invitamos próximamente para visitar nuestro centro de capacitación en línea. Ahí evidentemente tendremos algunos cursos que tienen valor curricular, que es otra sección, pero todos los webinars van a estar disponibles de forma gratuita para acceder a ellos cuando quieran. Evidentemente son grabaciones de estos webinars, no son los webinars en vivo, pero Cialico va a estar ofreciendo estos webinars cada 15 días con diversos temas de aplicación para la industria de alimentos. Perfecto, muchas gracias. Padilla, desde Perú, muchos saludos y abrazos. Y Octavio, gracias por tu comentario. Ok, Bueno, creo que ya son todas las preguntas. De igual manera, en la presentación les dejo información de nosotros, dónde nos encontramos y los correos de contacto por si tienen alguna otra duda o comentario. Con mucho gusto los resolvemos. También quisiéramos comentarles que, si nos lo permiten, les haremos llegar una encuesta de satisfacción sobre este webinar. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustaría mejorar? ¿Cuáles son los temas que les gustaría que se trataran? Con el propósito de fortalecer pues a los webinars que ofrecemos. Esta idea de los webinars está destinada a interaccionar más como empresa, ¿no? Existen muchas redes sociales para tratar temas políticos, sociales, económicos, etcétera, etcétera, pero pues como empresa necesitamos un fortalecimiento y sabemos que el compartir experiencias, el compartir esta información entre nosotros siempre nos hace más fuertes. Entonces, les agradecemos mucho su participación y, bueno, si nos pueden apoyar con esa encuesta, agradeceríamos muchísimo. Perfecto. Bueno, de nuestra parte sería todo. Nuevamente les agradecemos por su participación y por su espacio y que tengan un excelente día. Muchas gracias.